En un comienzo de año complicado a nivel social y económico, el presidente Macri dio un anuncio de fuerte impacto en la apertura de sesiones. Hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo, que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. A pesar de la medida y paralelamente a una situación económica que no mejoró, los movimientos sociales siguieron ejerciendo presión en las calles y la jornada de hoy fue una de las más calientes. La movilización más violenta fue protagonizada por ATE, que además de su reclamo paritario, marchó solidariamente al pedido de empleo, obra pública para las cooperativas y sanción de la ley de emergencia alimentaria. No quiero un solo policía de metro. Nada. Pasen a buscar a los narcos a ver si no dejan de romper los huevos a nosotros. Yo te escucho. Andá a buscar a Macri que se robó el país en vez de romper los huevos a nosotros. Las movilizaciones se dieron justo además en la misma semana en la que se confirmó que el FMI liberaría 20.000 millones de pesos adicionales para la ayuda social. Sin embargo, los cortes recién se levantaron cuando el Ministerio de Desarrollo Social prometió recibir a las organizaciones sociales la semana que viene. ¿Qué hay detrás de los cortes y las movilizaciones? ¿Desesperado reclamo social o presión política y electoral? Agrega un datito. No, el dato es el siguiente. Desde que asumió Cambiemos, la inflación acumulada es del 182%. ¿Cuánto? 182% acumulada desde diciembre de 2015 a la fecha. Cuando asumió Macri, la UH, que cobran 4 millones de personas, que hoy la cobran más que cuando asumió Cambiemos porque incorporaron a los monotributistas, era de 837 pesos por hijo. Hoy, a partir del 1 de abril, va a ser de 2.642 pesos por hijo. O sea, más de un 300% subió la UH. O sea, el beneficio social que llega a todos los sectores sociales carenciados creció prácticamente el doble de lo que creció la inflación, y por un lado eso explica que contención social a estos sectores más rezagados hay. Bueno, otra cosa que te voten luego. Eso es otro trato. Toti. Sí, yo creo que hay que separar la situación social. Es evidente que este gobierno que decían de que venía a terminar con todos los beneficios sociales que tenían los sectores más desprotegidos, ha demostrado que no era así. Primer tema, porque se hizo campaña de miedo en estos sectores, donde decía Macri que gobierna para los ricos, va a sacar la UH, va a sacar todo lo que habían conseguido con Cristina, se suponía. Nada de eso pasó, sino todo lo contrario. Es decir, esto también son números categóricos que demuestran de que este sector es la preocupación del presidente. Y no es el mejor momento en que se está pasando, porque la inflación sí es un flagelo que golpea a todos aquellos que tienen alguna entrada de un salario estable, digo, ¿no? Entonces eso hace que, recién también Pablo decía, la falta de changa que ayuda a estos sectores a tener un mejor estar, ha bajado y por lo tanto no se está pasando bien. La clase media baja que no tiene esta cobertura que decía Daniel, ¿no? Es la que queda en situación peor, ¿no? Queda en peor situación. Porque ni siquiera tarifa social de servicio claro, tienen. Pero yo quería ir porque también a mí me parece la movilización, sí se supone que hay una situación de hambre, como algunas organizaciones sociales lo plantean, la verdad que ha sido flaca, porque se ha trabajado durante mucho tiempo preparando esta movilización. Se reforzaron los comedores también. Todo. No entiendo. ¿A qué te refieres? ¿Qué digo, es lo que ha sido flaco? no expresa lo que los dirigentes de las organizaciones sociales dicen, de que prácticamente estamos a punto de un estallido, lo vienen diciendo desde diciembre, digamos, ¿no? Eso no pasa por abajo. No pasa, hay necesidades, pero también hay un acercamiento del Estado en cada una de los lugares, el fortalecimiento de la ayuda a los comedores, tanto en los comedores escolares como en los comedores comunitarios. Hay una presencia del Estado en estos sectores. Donde más se nota el tema de la situación económica tiene que ver en los sectores medios, y fundamentalmente en los sectores medios bajos que tenían trabajo no formalizado, digamos, ¿no? Aquellos que vivían de remis, de negocios que no estaban formalizados, todas esas cosas, bajó mucho la venta, y en ese sentido sí, y subieron las tarifas, digo, y eso sí se hace sentir. Ahí hay enojo con la gestión de Cambiemos. Abajo no hay enojo.
¿Se puede transformar esto en voto? Y no sé, pero a mí me parece bien también que esto no se especule, digamos. A estos sectores que han sido vulnerables, que están en situación vulnerable, hay que llegar con la ayuda del Estado más allá de la especulación si se vota o no. No clientelizarlos, como se hizo históricamente. Así es, y eso también me parece que es un cambio cultural muy importante. Y hay algunas cosas que no tienen que ver solamente con lo económico, que valoran muchísimo. Por ejemplo, en estos lugares más pobres, un tema en el conurbano bonaerense lo adoran a María Eugenia Vidal. Primero por su carisma, su forma de tratarlo, que no lo trata para nada, lo ningunea, pero también la lucha que ha llevado contra el narcotráfico. Porque yo no tengo estadística, digo, pero no sé, de cada 10 familias, 6 o 7 tiene algún problema de alguien de la familia o de los amigos que tiene problema con la cuestión de las adicciones. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es un elemento importantísimo a la hora de la valoración de qué dirigentes políticos nos están dirigiendo. Y eso me parece que va también a jugar en cuanto a la continuidad o no de la gestión de Cambiemos. La provincia de Buenos Aires, María Eugenia, tiene una alta aceptación que la gente no te lo dice en una encuesta, porque tiene miedo, digamos, ¿no? Tiene miedo del narco, tiene miedo del puntero, y en ese sentido creo que nosotros tenemos que empezar a ver, en cuanto al panorama electoral, muchas cosas. Y en este sentido es donde las movilizaciones también se juegan. Muchos de los que estaban en esas movilizaciones son candidatos. El caso de Menéndez, que ya ha sido público, que se iba a presentar como candidato, y muchos apoyan a los candidatos que están rondando el caso de Graboy con Cristina Kirchner, digo. Este es un año donde hay que hilar muy finito para saber qué cosa es lo que determina que se hagan estas movilizaciones, y a mí me parece que en los sectores más pobres, donde están cansados del ninguneo y la utilización, esto que hacen le va en contra, le juega en contra a la hora de sacar a la gente a la calle y también a la hora de votar, porque la gente está harta de esta forma de hacer política. O sea, ¿vos crees que no es representativo de lo que pasa abajo esta manifestación, que fue en varios puntos del país? ¿Vos crees que no es del todo representativo? No es del todo representativo, por lo que te digo. No es del todo representativo porque es donde más el gobierno, en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, ha hecho eje en cuidarlo, digo, ¿no? A los sectores más pobres, donde han sido más cuidados. Y tampoco es representativo porque no hay bronca ahí. No hay bronca contra el gobierno, hay necesidades. ¿Qué hay? A la hora que en el 2015, ¿Qué llamarías? Sin lugar a dudas. Esto es importante porque lo dicen muchos analistas, que hay mayor contención social estatal sobre los sectores vulnerables ahora que en el 2015. Pero aparte, en el 2015 había una política de hacer terrorismo en estos lugares y la gente lo tomaba, digo, inclusive amigos nuestros que decían, la pregunta era recurrente a mí, ¿Macri nos va a sacar la asignación o todos los beneficios sociales porque gobierna para los ricos, va a venir a sacar todo? Eso estaba instalado. Hoy no está instalado. ¿Está instalado? ¿Han podido instalar la idea de que no te quitan los planes, pero va a haber pérdida y más pérdida de trabajo, de fuente laboral? ¿Es algo que vos, circulando por tu barrio, te lo dicen? Esa es la incertidumbre que tenemos todos, digo, ¿no? Se va a recuperar la economía, va a haber más trabajo, y eso también llega a estos lugares, y fundamentalmente el tema de la changa, digamos, se va a recrear, y que eso tiene un círculo, digamos, ¿no? Tener que ganar un buen salario, los sectores que quieren hacer alguna refacción en la casa, o generar obras públicas que realmente lleguen a estos sectores que necesitan de la changa, digamos, y yo te hago esta pregunta última, te vamos a hacer una tanda. Hablando de cosas que se conversan en lo que llamaríamos círculo rojo, los politizados, la gente que habla de política, ¿y qué es lo que pasa abajo? Porque en un momento se especuló con el plan B corta, que es Vidal. Vos la nombraste hace un rato como que se la reconoce. ¿Hay una demanda por Vidal? Dice, Macri no sé, pero si fuera Vidal sí. ¿Vos escuchás eso? Yo no veo esa diferenciación, porque Cambiemos me parece que es un equipo donde están muy ligadas las personas que están gestionando. El liderazgo de Mauricio me parece que se consolida, y se consolida en estos últimos días, digo, después del 1 de marzo, que ha sido muy importante, su discurso, que sonó muy fuerte, digo, para el hombre del conurbano, yo hablo desde un lugar, digamos, ¿no? Ha sido muy interesante la entrevista que tuvo
con Majul me parece que consolida ese liderazgo fuerte que es capaz de capear la crisis. Yo creo que lo empiezan a ver así, que antes no se veía así. El otro tema que me parece que es importante es que mucha gente empieza a ver, y también abajo se empieza a ver, que de la pobreza no se sale solamente con el Estado, es necesario el compromiso de la actividad privada, y eso me parece que es el cambio de paradigma que tenemos que tener presente.